Todos los martes, en punto de las 12, escucha a la doctora Natalia Luragis en su programa En Consulta. Un show que trata de consejos médicos, salud y belleza, y donde la doctora Luragis contesta todas tus preguntas. ¡Comenzamos! Hi guys, this is another episode en Consulta con la doctora Natalia. Hola chicos, estamos acá en Consulta con la doctora Natalia y tenemos el placer, como todos los martes, de tener al doctor Eduardo González Toledo. Hoy vamos a tener un episodio que se va a llamar Cerebro y Mente, que va a ser muy pero muy interesante, y vamos a hablar de las distintas áreas del cerebro y las vamos a comparar un poquito con arte y con la historia en la medicina. Así que le quiero agradecer mucho al sponsor Sugar Access MD, y ahora vamos a agarrar y ver un poquito de información sobre nuestra clínica aquí en Shreveport. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por email, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. $99 al mes cuando firmas por 12 meses. Ok, estamos aquí de nuevo, gracias a Sugar Access MD por hacer de sponsor para nuestro programa hoy, y muchísimas gracias Eduardo González Toledo por estar aquí con nosotros. Es un gusto siempre estar. Sí. Ay, qué lindo. Dígame un poquito de qué vamos a hablar hoy y cómo quiere desarrollar el episodio de hoy. Bueno, empezó todo con una charla que yo tenía que dar en el LSU sobre, en un proyecto que se llama Medical School, para gente que no es ni estudiante de medicina, es gente que quiere tener una idea de cómo es el LSU School of Medicine. Ay, qué entonces lindo. se llama Mini Med School. Ajá. Y entonces yo quise dar una historia de cómo evolucionó el conocimiento del cerebro, y busqué los textos originales de las obras en qué se basa todo esto. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Hice una búsqueda y en bibliotecas y después en internet, y después yo lo perfeccioné y lo di en la Academia de Ciencias en Buenos Aires. ¡Qué hermoso! Y así que bueno, traje un compilado de eso. Diríamos, la base es de cómo fue evolucionando el concepto de la mente y del cerebro. Exacto. Nosotros vamos a estar al mismo tiempo que el doctor González Toledo habla de las imágenes. Nosotros los tenemos aquí en la iPad para hacer referencia, pero también ustedes los van a poder ver durante el show, porque Brian está conectando todos juntitos. Así sí. Podemos ver lo mismo que el doctor está viendo en este momento. Sí, el interés es ver las imágenes porque la primera es un mapa que ustedes ven Grecia y ven Italia. Sí. Entonces estamos más o menos en el 500 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. Y grandes filósofos que uno dice, bueno, son griegos, sí, son de lo que se llama la Magna Grecia. Ajá. O sea que en ese entonces Grecia llegaba hasta Italia. Y estos grandes filósofos eran sicilianos, italianos. Está Almeón de Crotona, después está Herófilo de Calcedonia, Nemesio de Mesa, Agustín de Tagaste, San Agustín. Claro, San Agustín. Bueno, ellos ya pensaban que, que la mente estaba en el cerebro, no en el corazón. Claro. Primero se decía, bueno, las emociones, todo está en el corazón. Y toda esta gente decía, no, me parece que está en el cerebro, ¿no? Entonces, resulta que buscando, descubro, yo me acordé de mis clases de latín, que nosotros teníamos una fábula en latín de un autor que se llama Fedro, que tradujo las fábulas de Esopo. Esopo era un esclavo
en Grecia, que fue Liberto, y escribía. ¿Y qué escribió? Las fábulas. Las fábulas son cuentitos. Sí, yo me acuerdo. Donde hablan los animales. Claro, ¿no? Claro. Los animales Mi hablan. bisabuela Marta siempre me decía las fábulas. Sí. Entonces, Esopo escribió esas fábulas. Fedro las tradujo al latín. Samaniego las tradujo al español. Las fábulas de Samaniego son la traducción de las fábulas de Esopo. Y en francés son las fábulas de La Fontaine. Entonces, bueno, yo me acordaba que había traducido una fábula en la cual, imagínense, esos son 600 años antes de Cristo. ¡Qué barbaridad! Y ahí ustedes, bueno, ven la fábula en griego, que me la tradujo un neurocirujano, Misios, que trabajaba en el LSU con el doctor Nanda. Entonces, y yo tenía la traducción al latín. Yo me acordé que mencionaba, bueno, se trata de una zorra, un zorro, vulpes en latín. La fábula se llama Vulpes ad personam tragicam. ¿Y qué es? Es la zorra y la persona trágica. ¿Qué es la persona trágica? Las máscaras que se ponían los actores en Grecia para actuar. O sea, los actores en Grecia tenían máscaras que significaban felicidad, que felicitaban tristeza, ¿no? Mostraban eso. Y entonces el zorro ve una máscara. Y entonces le dice, qué hermosa que sos, pero no tenés cerebro. Y ahí lo marca en latín cerebrum, en griego es enképhalon. Enképhalon es adentro de la cabeza, ¿no? Y cerebrum ya se escribe cerebrum. Es la primera vez que se nombra cerebro, ¡qué impresionante! ¿no es cierto? Y además le dice, qué linda que sos, pero no tenés cerebro. Entonces dice, esto se dice para aquellos a los cuales la suerte le da fama y gloria, pero no les da sentido común. Esa es la moraleja de la... Buenísimo. Sí, buenísimo. Bueno. Después, esa es la primera vez que se nombra la palabra, digamos, cerebro. Y qué gracioso, porque se sigue por todos los años. Esa chica es hermosa pero no tiene cerebro, o cosas así que pasan permanentemente. Y bueno, y en griego, enképhalon, ¿no? Claro, enképhalon. Enképhalon es la cabeza, claro. Enképhalon de dentro de la cabeza. Y le quedó encéfalo, ¿no? En anatomía sale la anatomía del encéfalo. Bueno, la otra, esta que les muestro, es el cerebro según Thomas Willis. Thomas Willis es un anatomista inglés que describió las arterias de la base del cerebro. En la base del cráneo están las arterias que le dan la sangre al cerebro. Y forman como un polígono, ¿no? Y se le llama el círculo o polígono de Willis. Lo interesante de esto, bueno, primero que él describió ese polígono. Antiguamente, los anatomistas hacían un bosquejo y se lo daban a un profesional para que los dibujara. Y esto es lo interesante. Bueno, primero que él dice que entre las anfractuosidades del cerebro está la memoria y los recuerdos. Esto piensen, chicos, que es la primera vez que se habla de estas cosas en la historia del mundo, digamos. La primera vez que estas ideas fueron creadas. 1600. Porque, claro, gente que decía, ay, por acá está la memoria, por acá está el sentimiento. Ustedes ven a la izquierda el dibujito del cerebro. Después lo ven a Willis, y ahí está la Catedral de St. Paul en Londres, donde se casan los reyes, ¿no? El que diseñó la catedral es Wren, que lo ven a la derecha. ¿Por qué lo puse? Él dibujó el cerebro ese en el libro de Willis. ¡Ay, qué bárbaro! Yo no sabía eso. Entonces está la Catedral de San Pablo y él.
Claro. Y una cosa, bueno, él está enterrado en la catedral, Rennes. Ajá. Y tiene él está en una losa y dice, si quieres mirar mi monumento, mira a tu alrededor, dice. ¡Ay, qué hermoso! Sí, dice, si monumentum requiris, circumspice, que quiere decir, mira a tu alrededor. ¡Qué hermoso eso! Sí. ¡Qué lindo! Bueno, después tenemos a Leonardo da Vinci. Ah, sí. Leonardo da Vinci estudiaba la anatomía en cadáveres. Claro. Esa es una época, imagínense, 1400, 1500, estaba prohibido trabajar con cadáveres hasta que a Leonardo da Vinci le proporcionaban ajusticiados, gente que había sido muerta en la horca, claro. criminales, bueno, y él estudiaba. Galeno había sido un gran anatomista griego, pero ¿qué pasó? Él se basaba en disecciones de animales, sobre todo, porque no podían trabajar con humanos. Claro. Entonces aparece este anatomista que se llama Vesalio, en latín es Vesalius, y él escribe en latín. En latín era, como ustedes ven hasta ahora, todas las frases están en latín. Claro. En latín era como era el inglés. Exacto. Todas las obras científicas se escribían en latín. Entonces Andrea Vesalio escribe este libro que se llama Acerca de la materia del cuerpo humano. De Humani Corporis Fabrica. Fábrica es la materia, como fabrics en inglés. Claro. ¿no? Humanis Corporis del cuerpo humano. Sí. Y ahí ustedes ven que está dibujado el cerebro. Él también dice que la razón está en el cerebro y le pone nombre prácticamente a todas las estructuras igual que las nombramos ahora, más en la nomenclatura sajona. En Latinoamérica nosotros estudiamos más con la nomenclatura francesa. Claro, es verdad. Sí, en una época Francia, el francés fue el idioma madre. Exacto. Porque Luis XIV obligaba a todo el que quería, digamos, estar en la corte o tener una influencia en la corte, tenía que hablar francés. Entonces, todo el trabajo científico también se escribía en francés. Claro. Y sobre todo en nuestro país es bien común en la escuela elegir o inglés o elegir francés, o ni siquiera tener inglés directamente francés. Obviamente que ahora me parece que hay mucho más inglés. No, ahora pero yo en mi escuela, que iba a mi escuela católica, era francés. Sí. Bueno, y resulta que la obra monumental de la anatomía, que no fue superada, es Testu la Target. El libro de Testu son 4 tomos. 4 tomos. De ahí estudiaba yo. Yo también. Yo también. Y entonces... Y el libro venía de mi abuelo, que se lo dio a mi papá, y mi papá me lo dio a mí, y ahora no sé dónde están. Es que cuando nos mudamos para acá, muchos de mis libros quedaron en Buenos Aires. Así que no sé si estarán todavía... Es una obra terrible. Diríamos que ahora se contentan con saber 1 o 2 arterias. Tal cual. Antes teníamos que saber todas las arterias que desagotaban en una arteria mayor. Teníamos que saber todo lo que se llaman las colaterales, que ahora no se exige, ¿no? Y como en Argentina era la disección, digamos, ¿no? Y en tu examen tenés un examen práctico, un examen oral. En el examen práctico es exactamente saber todo. Y ahora los niños, bueno, la gente que está en la escuela de medicina ahora aprenden con digamos, juguetes como cadáveres de mentiras y PowerPoint. Ni siquiera el libro, ¿no? Y lo más lindo para mí cuando estudiando era eso.
era sentarme con mate y sentarme con la musiquita y tirarme en el piso, leer los libros y hacer los dibujos y cómo cambia la enseñanza. ¿No? Sí. Antes era más enciclopedista. Sí. O sea, uno salía, tenía que saber toda la anatomía, no importa lo que uno después fuera a hacer, ¿no? Claro. Pero tenía que saber la anatomía de base. De base. Y lo que pasa es que anatomía uno lo usa en cualquier cosa, permanentemente, sí. ¿No? Y a medida que surgieron todos estos métodos que tenemos ahora, la anatomía es base, ¿no? Exacto. Así exacto. Que, bueno, acá ven un dibujo del cerebro donde se ven dos líneas amarillas. Esto es una vista del costado del cerebro, ¿no? Claro. Y entonces acá la parte izquierda es adelante, la parte derecha es atrás, y se ven dos líneas amarillas, una horizontal y una vertical. Esas líneas dividen los lóbulos, frontal, parietal y temporal y occipital atrás. Resulta que esas líneas se llaman cisuras de Silvio y Rolando. Entonces, ¿quién era Silvio? ¿Por qué se llama cisura de Silvio? Bueno, lo describió Silvio. Exacto. Lo interesante de esto es ¿por qué se llama Silvio? Bueno, él en realidad es holandés y se llamaba De Leboe. De Leboe en holandés, bueno, y también en francés, ¿no? Es del bosque. Del bosque. Lo latinizaron, y ¿cómo se dice bosque en latín? Silvius. Entonces por eso se llama Silvio, no es que él se llamaba Silvio, claro, sino que él escribió su libro que se llama y lo tuvieron que traducir al latín y le pusieron el nombre en latín. Silvio. Y esta es el libro original de Silvio. ¡Qué bárbaro! Imagínense, ¿no? Y los años que debe de tener esto. Claro, y ahí... ¿Y eso está en un museo? Debe de estar. Sí, claro. Sí, estos libros están en un museo, sí. Claro. Y en rojo está donde describe en latín la cisura de Silvio. Claro, que es lo más importante, digamos, en la anatomía, en la parte del cerebro, que todos los niños, sus hijos, seguro están aprendiendo en la escuela, por lo menos estas dos divisiones, que después divide áreas del cerebro con distintas actividades. Sí. Qué interesante, ¿no? La otra cisura se llama... La cisura de Rolando. De Rolando. Claro. ¿Quién era Rolando? Un anatomista italiano. Y escribió, acá dice, de la estructura del hemisferio cerebral, ¿no? De la estructura. Y este es el dibujito original de Rolando. Está en la memoria de la Real Academia de Ciencias en Turín. Está el libro. Y ahí, esto está sacado de ahí. Este es el dibujo original de Rolando. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Así que, bueno, ahí es el origen de estas dos cisuras. Cisuras. Así que, bueno, con esto vamos a ir a los cortes comerciales y nos vamos a preparar para aprender un poquito más sobre la historia, sobre la anatomía y contar con todo el conocimiento, como siempre, del doctor Eduardo González Toledo, que siempre una bendición tenerlo. Gracias, chicos. Gracias. 318 Latino, por internet desde Shreveport. Obtén un diploma de asociado o una certificación en Southern University of Shreveport. Ellos te ofrecen becas y planes de pago, tienen consejeros hispanos que te ayudan y entienden tus necesidades, y está aquí en Shreveport. Visítalos, susla.edu. ¿Estás buscando un abogado? James Trujillo tiene muchos años de experiencia y habla español. Llama ahora para una consulta al 318-742-1999. Le podemos ayudar con accidentes de auto, accidentes de trabajo y sobre todo en inmigración. ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por email, texto o teléfono y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. $99 al mes cuando firmas por 12 meses.
Mi lugar favorito se llama Antojitos Doña Rosa. Aquí me consienten y muy bien. Tienen fruta fresca, chicharrones, biónicos, tostilocos, piña loca, fresas con crema, elotes licuados, tostadita Doña Rosa, rusas, mangoneadas, chamoyadas, diablitos, raspados. Antojitos Doña Rosa. La Ranchera Meat Market en la 1500 Yuri Drive. Cuenta con carnicería, servicios de dinero, abarrotes, pan calientito y todo tipo de productos latinos. Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros. Te esperamos en la Ranchera Meat Market, con grandes pasillos y cientos de productos. En la 1500 Yuri Drive, La Ranchera Meat Market. Hola, soy Dr. Roderick Loud. Por años, el dentista Rory K. Loud ha atendido a nuestra comunidad hispana con precios económicos. Se especializan en coronas, extracciones, limpiezas, rellenos, blanqueado de dientes, cuidado de caries, reparaciones completas y parciales. Rory K. Loud, 2701 Frederick Street en Shreveport. Desde Shreveport, 318 Latino. Ok, estamos aquí de vuelta con el doctor Eduardo González Toledo hablando de las diferentes áreas del cerebro y la historia de la medicina. Así que ahora vamos a seguir. Bueno, la próxima imagen es la obra de Brodmann. Todos los estudiantes de medicina han oído hablar de las áreas de Brodmann. Sí. Brodmann, un patólogo y anatomista, escribió este libro en el cual él lo que hizo es analizó el cerebro. El cerebro, la parte superficial, está donde se originan todas las acciones, se llegan las sensaciones, y está repartido en diferentes áreas. Claro. Él estudió las capas del cerebro. En el cerebro, diríamos, lo que se llama la parte más avanzada del cerebro, hay 6 capas. Él estudió cómo se distribuían. Hay varios tipos de células, unas que son los gránulos, las células granulares, los astrocitos, después están las células piramidales. Bueno, él dijo, bueno, acá hay tantas células de este tipo, tantas del otro, la nombró área 1, la otra área 2, hasta que clasificó todo el cerebro en áreas, Claro. de acuerdo a la histología, pero resultó que esas áreas corresponden a diferentes funciones. Entonces hay áreas muy conocidas, como el área de Brodmann 4, que es el área donde está el cerebro, la parte motora del cerebro. Está el área 312, que es el área sensitiva. El área 41 y 42 es la auditiva, y 17 y 18 es la visual. ¿Y por qué todas estas cosas son importantes? Porque cuando hay un tumor, una masa o un stroke, que es una embolia, donde estas áreas mueren, es como la clínica del paciente se va a presentar. Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un stroke en un paciente y no está moviendo el bracito o la boca, uno ya sabe internamente, ok, este es el lugar que yo me voy a fijar en su MRI para ver dónde está lo que le está afectando. O sea que todo se va conectando, pero si no sabemos la historia, digamos, o la anatomía, eso no se puede conectar. Claro, casi matemático. Exacto. Digamos, el paciente, Exacto. hay un área, por ejemplo, que es el área de la mano, y nosotros, yo tengo pocos casos, tengo 2 o 3 casos nada más, pero es tan raro, que tiene una lesión, un infarto cerebral en el área de la mano. El último que pasó lo estaban tratando por un túnel carpiano, porque no podía mover la mano. Claro. Y cuando se le hizo una tomografía, una resonancia magnética, se descubrió que tenía un infarto muy pequeñito, un puntito en el área de la mano, y no podía mover la mano, pero era porque tenía la lesión en el cerebro. Claro. Así que, bueno, es muy importante. Es muy importante siempre mantener eso en cuenta. Hay áreas, psíquicas, como el área 11, en el cual la parte de socialización, ¿no?,
que después voy a mostrar algo. Ok. Bueno, después yo les traje la primera descripción de un accidente cerebrovascular agudo. Claro, eso sería como de una embolia o de un infarto, en el cerebro, se ¿no? tapa una arteria. Exacto. Y en la zona del cerebro se muere. Y Weffer es el que describió, ahí está Weffer y el libro, ¿no? Está el libro, y ellos lo llaman apoplexia. De apoplectos, que quiere decir stroke. Stroke, que es un golpe. Porque dice que es como el paciente está lo más bien y de repente le viene como un golpe, claro. ¿no? Sí. Muchos dicen es como un rayo, sí. un rayo que le cae. Sí. Y es lo mismo, apoplexia o stroke en inglés. Y acá esta es la descripción en latín, porque y cuenta que era una mujer que estaba trabajando en el campo y de repente no pudo mover el brazo derecho y no podía hablar. Eso es en la parte izquierda de la imagen, ¿no? Y en la derecha dice que porque tenía ocluida la arteria carótida. ¡Ay! O sea que este es el primer caso descrito. ¡Qué bárbaro! ¡Qué interesante!, ¿no? Sí. ¡Qué interesante! Y ahora, pero hay otra cosa muy interesante. Sí. Este hombre dice que la persona tenía una hemiplegia derecha, o sea, no podía mover el lado derecho, pero no podía hablar. Eso pasa cuando hay una lesión en lo que se llama el hemisferio dominante. El hemisferio dominante en gran parte de las personas está a la izquierda. Con lo cual, si hay un infarto en el cerebro dominante, como los cables se cruzan, claro. Entonces no puede mover el lado derecho, pero el centro del agua está a la izquierda, o sea, no puede hablar, claro. No puede mover el lado derecho. Esa es la que hablan, entienden, pero no pueden hablar. Claro, claro. Eso está descrito en la época de la Biblia, 1000 años o 2000 años antes de Cristo. ¡Qué en el Salmo bárbaro! 137. Y dice: si te olvido, Jerusalén, que la lengua se pega al paladar y que se olvide mi diestra. Eso está en el Salmo 137. Ahí lo puse, está en hebreo. O sea que está descrito hace miles de años. Sí. Sí. No, más, claro. Claro. Estamos en el 2000, así que son 4000 años. 4000 años. Que se dieron cuenta que cuando uno tenía una hemiplegia derecha tenía afasia, o sea que cuando uno tenía paralizado el lado derecho no podía hablar. Claro. Y ahí, si ustedes ven las letritas amarillas, la primera frase, la tercera dice Jerusalén, ¿no? Jerusalén, claro. en hebreo. Así que Salmo 137, acuérdense que ya lo describen. Ya lo describen. Hay un francés que se llama Broca, Paul Broca. Él era el presidente de la Sociedad Anatómica y Antropológica, y hasta ese entonces había una discusión. Sí. Las funciones intelectuales superiores, como el lenguaje, tienen un centro. Bueno, estaba Florán, por ejemplo, que decía no, eso es un centro, es una cosa global del cerebro. Y otra gente decía no, tiene que haber un centro, tiene que haber un área que representa. Entonces hubo una discusión en la Sociedad de Antropología, y el yerno que se llamaba Beaubertin era yerno del que describió la fiebre reumática, y él ya pensaba que el habla estaba en el hemisferio izquierdo, ¿no? Empezaron a discutir, y Broca dice: yo tengo un paciente que tiene, ellos le llamaban afemia, ¿no? Que no podía hablar.
Entonces, ¿qué pasó? El paciente había tenido una infección en la pierna y se le había hecho un absceso cerebral. Cuando se murió, le hicieron la autopsia y tenía la lesión en la tercera circunvolución frontal. Y claro. él, Broca lo describió y que ahora se llama área de Broca. Sí, ¿no? sí. Y ahí están las publicaciones de él en la Sociedad Anatómica y en la Sociedad Antropológica, año 1845 es una, tiene varias publicaciones. Y estos son pacientes que están bien, o sea, que están como estamos nosotros ahora, y de golpe pasa el déficit. Y ahí se reconoce el área que estamos mostrando ahora. Exacto, entonces, estos son los cerebros originales. ¿Qué? Él publicó dos pacientes, uno que se llama Le Borgne y otro que se llama Lelong. Le Borgne, lo único que decía tan tan, no podía hablar. Claro. Decía tan tan, y lo conocían por tan tan, pero se llamaba Le Borgne. Y este es el cerebro que está conservado y le sacaron estas fotos a los cerebros originales, ¿no? Claro. Que, por los que Broca describió el cerebro. Y después, Wernicke estudió la portera de la casa que no entendía lo que le decían. Es al revés, entonces no entiende. El otro entiende pero no puede hablar. Claro. Cambio, así me los acuerdo yo de la escuela. Entiende pero no puede hablar. El otro no entiende pero puede hablar, pero dice cualquier cosa porque no. Se llama Wernicke, fue el que descubrió eso. Y las dos son afasias. Afasias es la palabra médica de la afasia de Wernicke y la de Broca. Claro. Y dependiendo nuevamente de dónde se largó ese clot, digamos, ese pedacito de grasa que tapó la arteria, va a ser como la clínica del paciente se presente, ¿no? Sí. Así que, bueno. Y ahora, antes de que sigamos para adelante, vamos a hacer unos pequeños comerciales una vez más. Y vamos a venir nuevamente con un montón de preguntitas divertidas para el doctor Eduardo González Toledo que nos acompaña hoy, chicos. Gracias. 318 Latino, por internet desde Shreveport. Hola, yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de auto o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. Los vientos del ayer soplan contra mi barca y son más fuertes cada vez. Envíos de dinero, carne fresca, pan dulce, comida preparada y todos sus productos favoritos los encuentra en El Novillo, en la 2242 Barksdale Boulevard en Bossier City. Hola, soy Dayan Rodríguez con el Banco Regions. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿será que yo puedo comprar una casa? Si estás interesado en los requisitos para iniciar una hipoteca y conseguir la casa de tus sueños, márcame al 318-429-1563. Cuando estás en busca de un servicio para tu familia, uno quiere un trato amigable y servicio de calidad. El doctor Mario Pari está comprometido a proveer el mejor servicio de odontología disponible para toda su familia. Se antoja una botana de camarones, un cóctel o un caldo de res. El Compadre Mexican Restaurant es conocido porque tiene los mejores del área. Ven y pruébalos y acompáñalos con una cerveza bien helada o una michelada. El Compadre, el lugar del buen comer y donde te atienden como un rey. Desde Shreveport, 318 Latino. Ok, chicos, ya estamos de nuevo aquí y ahora el doctor González Toledo nos va a mostrar unos casitos muy interesantes para poder hablar desde la historia y poder conectarlo con lo que está pasando hoy en la medicina, aquí en Shreveport, Luisiana. Bueno, lo que viene es bastante interesante porque en una época la Argentina fue una potencia mundial. Con mucha plata por el trigo y el campo, ¿no es cierto? Claro. Tenía tanta plata que contrataron un profesor alemán
para que desarrollara la psiquiatría y la neurología. En ese entonces los neurólogos eran también psiquiatras, eran neuropsiquiatría, porque se consideraba que era todo estudio del cerebro. Claro. Entonces lo contratan a Christoph Jakob. Él era discípulo de un famoso neurólogo alemán que se llama von Strumpel, y va a Buenos Aires y sobre todo él hace la anatomía, o sea, estudia los cerebros de los que fallecen en el Instituto Neuropsiquiátrico de Mujeres, en lo que se llama Hospital Moyano. Claro, sí. Ahí que es un hospital muy famoso en Argentina. Sí, ahí todavía está el laboratorio de él. No sé. Este hombre, excepcional, aparte era muy culto, claro. Daba clase y tocaba el violín y el piano durante las conferencias, hablaba muchos idiomas y estudiaba el cerebro desde los animales, cómo fue variando en los animales hasta el del hombre, cómo se va evolucionando, cómo va evolucionando el cerebro. Por ejemplo, los peces tienen desarrollado el equilibrio. Entonces hay unos haces, unas fibras que se desarrollan, que son lo que se llaman las vías vestibulares. Claro. Eso aparece al principio. Hay una ley biológica que dice que el ser en su ontogenia desarrolla la filogenia. ¿Qué quiere decir? El ser en el vientre materno evoluciona lo mismo que se evolucionó en la escala zoológica. O sea que primero el feto aparece en las vías vestibulares y termina con las zonas más diferenciadas, ¿no? Más evolucionadas. Entonces él estudió eso porque era amigo del director del zoológico. Y hicieron un libro que se llama Desde el cerebro de los animales al cerebro humano. Es una obra espectacular. Yo tengo unas partes que estaban en el neuropsiquiátrico y el jefe de ahí del laboratorio me dio algunas partes. Lo quise comprar y sale 16.000 euros el libro ahora. ¡Wow! Viejo y todo como él, ¿no? Bueno, así que no lo compré. Sí. Pero está en sus planes. La cuestión es que... y sí, eso es como en Argentina nosotros tenemos, cuando estudiamos al principio medicina, tenemos anatomía, sí, embriología, que es todo como el bebito va creciendo, ¿no? Sí. Y histología, sí, digamos, son como nuestras 3 materias básicas en nuestro primer año. Bueno, Jakob describió lo que llamó el cerebro introyental límbico. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, las emociones se generan en lo que se llama el sistema límbico, o sea, en el interior, en la parte del medio del cerebro. Ahí están las emociones. Él lo describió muchísimos años antes que fuera descrito por Papes. Papes describió, y todo el mundo reconoce a Papes como el que describió el sistema emocional. En realidad fue Jakob, pero lo que pasa es que Jakob lo publicó en español. Entonces, pero ahora, sobre todo autores griegos, empezaron a resucitar la memoria de Christoph Jakob. Y entonces en todos lados está apareciendo la reivindicación de Jakob que describió el cerebro límbico. Él describió muchísimas cosas más, las alteraciones que hay en los esquizofrénicos, en los maníacos depresivos, porque él estudiaba el cerebro y muchas de las cosas que ahora estamos comprobando con la resonancia magnética, los cambios y todo eso, ya están descritos. Él ya los describió hace mucho tiempo mirando los cerebros. ¡Qué bárbaro! De un punto más anatómico, macroscópico, exacto, que todo lo que estamos haciendo ahora. Bueno,
está este caso que es muy conocido de un ingeniero de los ferrocarriles que se llamaba Phineas Gage. Phineas Gage estaba acá en el norte de los Estados Unidos, estaba contratado como ingeniero para hacer la vía férrea. Entonces ponían cargas de dinamita y hacían volar la roca. Y él tenía un bastón de metal largo que probaba o modificaba, movía las cargas. Claro. Bueno, movió una carga con tan mala suerte que explotó. La barra de hierro le atravesó la cabeza, le entró por el ojo y le salió por arriba. Esto era en el año 1846, con lo cual no había antibióticos. Claro. Primer milagro, sobrevivió. Lo trataban con mercurio y sobrevivió. Perdió un ojo donde le entró la barra. Y ustedes ven ahí en la imagen, a la izquierda, el médico que describió cosa extraordinaria que a este hombre le pasó una fierro por la cabeza y no le pasó nada. Claro. Y después está la foto de Gage con la barra. Y después está el cráneo que está conservado en el museo en Harvard, en la Universidad de Harvard. Está el cráneo de él. Resulta que pareció al principio todo perfecto, pero se dieron cuenta que cambió totalmente. Él cambió la personalidad. ¿Por qué? Porque le atravesó el área frontal, la base del lóbulo frontal, que es el famosa área 11 de Brodmann. Claro. El ingeniero era un hombre muy formal, trabajador. Bueno, se convirtió en un vago, que se la pasaba insultando. Porque estaba desinhibido, ¿no? Estaba desinhibido. Claro, porque el área frontal es la que nos mantiene, digamos... Sí, tiene el filtro. Claro, el filtro. Lo pensás, pero no lo decís. Sí. Gracias acá, pero claro. Bueno, este hombre resultó eso. Después, acá tenemos a lo que se llama el padre de la psiquiatría alemana. Sí. Se llama Griesinger. Sí. Él escribe en este libro que ustedes ven ahí, que dice: las enfermedades de la mente son enfermedades del cerebro. En una época donde estaba muy en boga todas las teorías de Freud, donde prácticamente no hace referencia al cerebro. Él lo toma como le llaman una caja negra y ponen una acción y tienen una reacción, ¿no es cierto? Que tiene mucha influencia Argentina con toda la parte freudiana y todo. Acá en Estados Unidos no le dan tanto a eso, pero es muy bueno. La gente empieza con psicoanálisis, hablando de sus traumas familiares o no solamente un trauma, puede ser una persona totalmente normal, pero existe psicoanálisis toda tu vida con toda esa parte freudiana, ¿no? Resulta que, bueno, yo fui profesor de la facultad, en la Facultad de Psicología. Yo era profesor de una materia que se llamaba Bases Fisiológicas y Anatómicas de la Conducta. Yo era, en esa época, hace mucho tiempo, yo era el único que hablaba del cerebro. Todo lo demás era Freud. Claro. ¿No? Yo tenía invitados, por ejemplo, yo tuve un invitado de Japón, en el cual ellos usaban la psicología para hacer las propagandas, pero no tomaban a Freud casi en cuenta. Claro. Pero ahí era prácticamente Freud. La tomografía, la resonancia, todo eso vino a modificar mucho de eso. Muchas de las cosas que decían, bueno, eso es porque en la niñez tuvo tal cosa, tal otra, se modificó mucho, porque se vio que había lesiones en el cerebro que estaban produciendo lo que pensaban que era una cosa psicológica. Claro, por un trauma, por lo que fuere, lo cual es tan interesante eso, porque hoy una persona bipolar, una persona con estado maníaco depresivo, una persona con esquizofrenia, una persona que de golpe está todo desinhibido, o un pacientito
más grande, pacientes con demencia que de golpe se desinhiben y todo, ¿no? Pasa que ahora tenemos una explicación más, hay un desbalance de neurotransmisores o de señal o una lesión o algo que lo explique más. Exacto. Que en Argentina se tenía más o se tiene, no sé, la tendencia del psicoanálisis de analizar más tu relación con tu mamá, con tu papá, el Edipo, el síndrome de Edipo, diferentes cosas que supuestamente afectan tu comportamiento. Sí. El psicoanálisis es muy bueno. Yo les hablaba a mis alumnos que iban a ser todos psicoanalistas, claro. Psicólogos, ¿no? Claro. Anda muy bien cuando uno tiene lo que se llama un trauma con algún motivo, claro. Una pérdida. A uno le fue mal en los negocios, se le murió alguien, claro. Todo eso son expertos y lo solucionan. Sí. Cuando hay una lesión en el cerebro no lo pueden puede solucionar. No se puede. A veces ni siquiera con medicación. Claro. Entonces, esa es la importancia de las imágenes en este momento, la resonancia y la tomografía y todo eso, para ver si hay lesión en un paciente que tiene alteraciones de la conducta o de la esfera emocional. Claro. Bueno, acá les puse un médico italiano que se llama Lombroso. Lombroso escribió un libro que se llama L'uomo delincuente, el hombre delincuente, en relación con la psiquiatría, dice la jurisprudencia, la psiquiatría, y él describió lo que se llama el que nació delincuente. Para él había gente que había nacido delincuente y no se podía cambiar. Y eso se llama delincuente nato. Ah, nació nunca había delincuente. escuchado eso, ¿no? Claro. Que nació delincuente. Sí. Dice, es un delincuente nato. Bueno, él, digamos, su teoría prosperó muchísimo y fue el primero que describió las alteraciones de la displasia cortical, pero no tenía nada que ver con la delincuencia. Ah. Pero lo que hizo, describió caras. Y él medía las orejas, cómo estaban en relación con los ojos, cómo eran los ojos, la boca, y hizo un mapa prácticamente semiológico, ¿no? Claro. De los delincuentes. Entonces lo tenían en la Sûreté en París y en Buenos Aires la policía tenía eso. Caía el pobre acusado, diríamos, y resultaba que se parecía a uno de esos que estaba en el latra y decía, sí, este es un delincuente nato. ¡Qué y entonces bárbaro! lo vamos a poner preso. ¿Cómo ¿no? es la foto del delincuente nato? ¿La tenemos ahí? Acá están cráneos, ¿no es cierto? Y algunas caras de las referencias. De las referencias ¡Epa! Vamos a fijarnos, de delincuentes. Bueno, y digamos, para cerrar, yo tengo este caso que fue bastante interesante porque dio origen a jurisprudencia. Resulta que, yo llevé el primer resonador a la Argentina, el primer equipo de resonancia magnética. Era un equipo que tenía una potencia de 0.02 Tesla. Nosotros ahora en el hospital, en el SU, tenemos uno que tiene 3 Tesla. Si hablamos en Gauss, que es otra medida, son 200 Gauss contra 3000. Claro, mucho más específico, ¿no? Claro. Entonces, uno de mis ex residentes de imágenes se hizo psiquiatra y trabajaba con un psiquiatra que era psiquiatra forense. Ajá. Le llega un caso de ahí está descrito, un estudiante universitario va a vender unas artesanías, el dueño de un local le dice que no se las compra, él toma un matafuego, no sé, y lo mata. Y después se mata a la mujer y a una criada que había. Y se encierra en un auto
cuando la policía lo encuentra, él no se acuerda de nada, ni que le había pasado, ni nada, ni que había matado a estas personas. Claro. Mi discípulo le dice, ¿por qué no le hacemos una resonancia magnética? Y le hacemos una resonancia magnética y tenía una lesión en el área frontoorbitaria, lo mismo que el que le atravesó la barra de hierro en el ojo. En el ojo. ¡Qué bárbaro! Y entonces... Flor de lesión, la veo desde acá. Sí, ustedes ven ahí, está señalada. Y interrogamos a la madre. Este chico no tuvo ningún trabajo. Sí, estuvo como una semana que estaba confuso, que no sabía lo que pasaba. Se le hizo un estudio de la sangre, de anticuerpos, y el chico lo que había tenido una encefalitis. Que es una infección en el cerebro. Por herpes, por el virus del herpes. Y le destruyó toda esa zona del cerebro. Él estaba condenado a prisión perpetua. Una jueza tomó el caso y le conmutó la pena y lo mandó a un instituto psiquiátrico para que lo trataran. Claro. Diríamos, eso fue un antecedente importante en el cambio del resto de la vida de él, ¿no? Sí, pero reconocen, digamos, la resonancia magnética por primera vez es usada en un juicio para cambiar un veredicto. ¡Qué bárbaro! Ese fue el primer caso en Argentina que cambió el veredicto, digamos. Yo no sé si no fue un caso en todo el mundo, porque... ¿De verdad? Sí, eso fue en el año 88. ¡Qué bárbaro! Y bueno, este estudiante después siguió estudiando en la cárcel, y al final, después de creo que 15 años, fue tratado psiquiátricamente y quedó libre. Claro. Hay mucha discusión sobre esto, ¿no es cierto? También yo vi un paciente que era un violador, lo pusieron preso, un día empezó con convulsiones y tenía un tumor en el lóbulo frontal. Le sacaron el tumor y se le cambió el carácter. Él era un agresivo en la cárcel, siempre estaba en contra, estaba siempre en confinamiento y todo eso. Cuando le sacan el tumor, que era un tumor benigno, un meningioma. Claro. Entonces empieza a colaborar y se cambia su actitud, ¿no es cierto? Qué importante esto también, que cualquier paciente que tenga un relate, o digamos un hijo, una hija, un marido, ¿no? O alguien con una historia de mental health, digamos, como se diría, de salud mental, ¿no? También que vayan a un médico y hacerse los estudios indicativos que un médico va a pedirles, para también estudiar que no sea que haya realmente una razón de una infección o de un tumor o de una masa o de un pequeño stroke o de un gran stroke en este paciente que esté produciendo la abnormalidad en cómo se comporta. Sí, porque pasa en muchos casos que dice, bueno, si tiene mal carácter o se olvide de las cosas y al final lo que tiene es un tumor. Exacto. Se le puede sacar y curar. Exacto. Esa es la cuestión. No siempre todas esas cosas emocionales son puramente psicológicas, digamos. Exacto. Sino que hay un montón de casos. Me pasó también con el tío de un médico neurólogo, que como tenía cambio de carácter agresivo, se lo metieron en el neuropsiquiátrico. Y cuando empezó la tomografía computada, me vino a ver y dice, tengo un tío que está en el neuropsiquiátrico y como ahora están estudiando, bueno, tráigalo. Tenía un tumor enorme que le ocupaba la mitad de la cabeza.
Claro, en ese entonces recién empezó la tomografía. Claro. Y bueno, empezaron a estudiar muchos casos que estaban internados y que descubrieron que tenían tumores. Muchos pacientes tenían cambios de conducta por tumores. Claro, y estos pueden ser también tumores benignos, sí, que van creciendo a lo largo de tu vida hasta que tu behavior se comporta de una manera totalmente diferente, digamos. Yo creo que hay un lugar para todo. Obviamente que es bueno, como decía el doctor Eduardo González Toledo, si uno tuvo un trauma en la vida, una situación traumática, de haber perdido a alguien que amás, o de una violación, o de no tener por ahí una total, completa relación con tu madre o con tu padre. Sí, obviamente que querés un espacio para poder hablar de tus emociones y una persona que te guíe en ese espacio. Pero después tenemos otras cosas y otras enfermedades, que no es solo un poquito de depresión o un poquito de post-traumatic disorder, ¿no? De un trauma después de que te pasa algo, sino que ya empiezan con otras manifestaciones que pueden ser morfológicas, lo cual significa que tenemos una lesión en alguna de las áreas que hoy hablamos, que puede llegar a manifestarse en una enfermedad, ¿no? Sí, exacto. Yo le quiero agradecer muchísimo al doctor Eduardo González Toledo por su hermosa presencia y por haberse hecho una clase que sinceramente, chicos, esto es una obra de arte. La cantidad de contenido y de historia que hay en esto, sinceramente le agradezco muchísimo por compartirlo aquí en Shreveport con nuestra comunidad latina y compartirlo en todo el mundo. Así que es un honor tenerlo acá en Dreams 18 Latino y es un honor siempre tenerlo acá en el show en consulta con la doctora Natalia. Doctor, ¿quiere cerrar con unas palabras? Sí, muchísimas gracias por invitarme. Mi vida es la docencia. Siempre preferí hacer docencia en todos lados y es lo más útil que uno puede hacer, ¿no es cierto? Es mi profesión básica, además de ayudar a la gente como médico. Exacto. Me interesa que la gente se ilustre y aprecie lo que es la cultura, saber por qué se hicieron las cosas, cómo fue que esta gente, diríamos, fue descubriendo los misterios del cerebro, ¿no? Exacto. Así que muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias a usted. Brian, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos con todo atrás de escena, que siempre está Brian, y muchas gracias a Vita por este espacio. Un beso grande y nos vemos todos la semana que viene. Si Dios quiere, lo tenemos de nuevo al doctor Eduardo González Toledo contándonos un poquito más de la historia.